Bienvenidos al curso de Estructuras de Datos del segundo semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Computación. Lo que vamos a hacer en esta primera sección introductoria va a ser repasar algunos conceptos básicos de ICC, llevándonos precisamente a preguntarnos, bueno, ¿qué son las estructuras de datos? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio de este semestre? Vamos a ver que es un curso realmente fascinante con muchísimas aplicaciones prácticas. Básicamente vamos a estar trabajando con los bloques constructores sobre los cuales van a trabajar prácticamente todos nuestros programas, y tener el conocimiento adecuado nos va a permitir hacer programas correctos y eficientes que van a funcionar muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, realmente el concepto que vamos a checar en este primer video es el de tipos. La primera parte, insisto, es un repaso y vamos a profundizar un poquito más en algunos detalles. Primero, recordemos que era un tipo de datos. Este concepto aparece en todos los lenguajes de programación, ya sea de manera implícita o de manera explícita. Nosotros hemos estado trabajando con Java, entonces ahí el proceso de tipado es explícito. Siempre hemos tenido que escribir de qué tipo son las variables, van a ser enteros, van a ser booleanos, va a ser alguna clase que hayamos creado. Inclusive si ustedes están trabajando en otros lenguajes como Python, donde no lo tienen que escribir explícitamente, bueno, todas las variables tienen tipos, todos los datos tienen tipos. Simplemente el sistema para asignarlos y para inferirlos es un poco diferente. Entonces, recordemos que es un tipo de datos. Bueno, es aquel que especifica la interpretación semántica de la información introducida en la computadora, es decir, su significado y por ende cómo operar con ella. Aquí simplemente tenemos un pequeño ejemplo. Si queremos hablar de enteros, números, bueno, aquí tenemos explícitamente el tipo de dato y podemos ver precisamente semántico está asociado con significado. Estas son las palabras claves. En el momento en el que nosotros declaramos que las variables X y Y son de tipo entero, entonces la computadora va a saber cómo tiene que interpretar, por ejemplo, los operadores que estamos poniendo aquí, ¿no? Aquí sabe que cómo se van a sumar el 5 y el 8 y por consiguiente va a poder calcular el resultado. En este otro ejemplo tenemos otro tipo que va a ser string. Lo que tenemos son cadenas, entonces aquí estamos asociándole un significado a las variables A y G, que va a ser completamente diferente a lo que teníamos con X y Y. Por eso, cuando volvemos a utilizar la operación más, bueno, observemos que los resultados se van a calcular de formas completamente diferentes. Aquí se trataba de una suma, aquí se trata de una concatenación de cadenas. Y esto se va a lograr hacer gracias a que la computadora está manejando de qué tipo de datos se trata cuando estamos escribiendo estos símbolos. Recordemos que para la computadora en sí, el símbolo 5 o el símbolo comilla, pues simplemente son patrones distintos de bits, ¿no? 0 y 1. Somos nosotros los que le estamos dando una interpretación y le estamos diciendo que este patrón de bits lo tiene que interpretar como comillas, que es el inicio de una cadena, y que este patrón de bits debe de representar un número entero y que por consiguiente va a tener las operaciones correspondientes. Entonces, esta es como toda la filosofía que hay detrás del concepto tipo de datos. Ahora, también habíamos visto una definición un tanto más abstracta, que era el tipo abstracto de datos. Observemos que aquí, incluso cuando hablábamos ya de cómo se representan los enteros, pues teníamos que decir, miren, vamos a utilizar bits, van a caber en 8 bytes o 4 bytes o 2 bytes, dependiendo de la precisión. Teníamos los problemas de overflow y todas estas cosas que están asociadas con la representación de los tipos. Ahora, si queremos separarnos un poco del hecho de que la computadora, bueno, las computadoras que utilizamos actualmente están basadas en silicio y son sistemas binarios, pues entonces podemos tratar de pasarnos un poco más hacia el mundo del álgebra y definir simple y sencillamente los tipos de datos de manera abstracta sin preocuparnos directamente por cómo lo vamos a representar en un sistema físico o inclusive cómo vamos a realizar las operaciones. Otra vez en el sistema físico, ¿no? Concretamente. Lo vamos a describir solamente de forma abstracta, vamos a establecer contratos. Entonces, la definición que tenemos es un tipo abstracto de datos, es una especificación formal algebraica de, primero, un conjunto de datos, son los valores sobre los cuales vamos a poder operar.
Y segundo, las operaciones que pueden realizarse con estos datos. Ahora, para poder especificar las operaciones tenemos que cumplir con dos elementos. El primero, las precondiciones, es decir, todo aquello que se tiene que cumplir para que la operación se pueda realizar. Aquí unos ejemplos típicos es para poder sacar una raíz cuadrada, bueno, pues el valor tiene que estar que esté adentro tiene que ser positivo si queremos permanecer en el mundo de los reales, por ejemplo. O si queremos realizar una división, bueno, pues entonces el divisor tiene que ser distinto de 0. Todo esto entraría en precondiciones. El otro elemento son las postcondiciones. Y estas son las que realmente definen lo que hace la operación, aunque no siempre digan exactamente cómo lo hace. ¿Qué son las postcondiciones? Bueno, son relaciones que se satisfarán tras haber ejecutado la operación. Ahora, algo importante que tenemos que recordar siempre es de dónde viene el nombre abstracto. Bueno, estos tipos no indican cómo serán representados estos datos en ningún sistema en particular, ni los detalles de cómo se llevarán a cabo las operaciones. Por ello son abstractos. Entonces sabemos qué se tiene que cumplir para empezar, qué se va a cumplir a terminar y en general no vamos a decir ni cómo se va a hacer ni cómo se va a representar. Entonces todo esto que está aquí es simplemente una definición algebraica. Bien, entonces podemos hacer aquí un ejemplo con la definición de interfaces en Java. Esto va también muy cercanamente ligado al concepto de API o interfaz de programación de aplicaciones. Recuerden que el objetivo de una API es que un programador, un equipo de programadores, nos den una serie de funciones con las cuales nosotros sabemos qué operaciones se van a realizar, qué se va a cumplir, pero no sabemos necesariamente cómo fue programado. Son como cajas negras a las cuales nosotros podemos acceder y simplemente nos devuelven los resultados esperados. Y aquí vamos a tener ese ejemplo. Digamos que definimos una interfaz complejo. Recordemos que en las interfaces no estamos poniendo código, no estamos explicando cómo suceden las cosas, pero sí estamos estableciendo un contrato acerca de qué podemos hacer con este tipo. Entonces sí, recordemos que al definir una interfaz, nosotros estamos definiendo un tipo. Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, vamos a ver lo que se decía de que un tipo abstracto de datos debe de tener datos y operaciones. Entonces, en esta primera parte que tenemos a los datos, bueno, ¿cómo se ve un número complejo en álgebra? Pues es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria, donde y recordemos que está definido como la raíz cuadrada de -1. Precisamente para el problema que teníamos de raíces cuadradas de números negativos, bueno, no lo podemos hacer en los reales, lo podemos hacer en los complejos. Entonces digamos que queremos crear este nuevo tipo. Entonces este número complejo, insisto, tiene dos partes. Simplemente por dar el dato curioso, tiene también una representación en una especie de plano cartesiano, donde sobre el eje X iría la parte real, sobre el eje Y iría la parte imaginaria, y entonces podemos imaginarnos a cualquier número complejo como una especie de vector en este plano complejo. Pero bueno, eso es solo para que lo puedan visualizar un poco más desde el punto de vista matemático. Bien, entonces, ¿qué datos debe de manejar un tipo complejo? Bueno, pues su parte real y su parte imaginaria. ¿Cómo hacemos para especificar eso en una interfaz? Pues lo podemos hacer, por ejemplo, estableciendo los métodos de lectura y escritura. Ahora observemos que aquí estoy aprovechando también para definirlo en términos de otro tipo de dato abstracto, que sería un número real. No me estoy metiendo ahorita con el problema de cómo voy a representar esto en la computadora, lo estoy dejando libre. Más adelante podríamos decidir utilizar algún tipo primitivo de lenguaje, alguna técnica avanzada como concatenar tantos bits como sean necesarios dependiendo de la precisión que me pide el usuario. En fin, hay muchísimas opciones. Entonces lo estoy dejando abierto. Simple y sencillamente digo que un número complejo debe de poder permitirme leer cuánto vale su parte entera y me va a devolver un número real. Debe de permitirme leer cuál es su parte imaginaria y me va a devolver un real. Igual, si yo quiero asignarle la parte entera, pues voy a tener un método para hacerlo. Lo mismo con la parte imaginaria. Entonces, aunque no he declarado variables, no he declarado atributos ni nada, ya especifiqué cuál es el conjunto de datos que voy a tener que manipular para poder trabajar con números complejos. En la segunda parte, bueno, aquí solamente estoy poniendo dos operaciones
por ejemplo. Realmente los números complejos pueden tener muchas más. Pero tenemos el primer caso. Por ejemplo, debe tener una operación que se llame la norma. Debo de poder sacar la norma de un número complejo y este va a tener un valor real. En este caso no escribí precondiciones. Realmente las precondiciones son el conjunto vacío porque siempre lo voy a poder calcular dados estos datos. Entonces no hay problema. Ahora, ¿cómo se calcula? Y eso es lo que tengo aquí en forma de postcondiciones. Está definido como la raíz cuadrada de el cuadrado de la parte real más la parte imaginaria, que viene a ser básicamente la norma euclidiana. Tenemos otro ejemplo de operación, es obtener el complejo conjugado. Nos devuelve también un complejo. También está vacío el conjunto de las precondiciones porque siempre se puede calcular. Un complejo conjugado, aquí viene la postcondición, está definido como aquel complejo que tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria tiene el valor con el signo opuesto. Y ya lo tenemos, ¿no? Bien, entonces hasta aquí realmente lo único que hemos hecho es repasar los conceptos de tipo de datos y tipo abstracto de datos. Vamos a pasar a continuación a qué es una estructura de datos.